Continuamos con nuestra serie, El privilegio de conocer a Dios. Y quiero dejar claro que esta serie de mensajes acerca de algunos personajes de la Biblia es para despertar en nosotros el interés de indagar sobre la vida de estos hombres que de una manera u otra tuvieron la oportunidad de conocer al Dios a quien tú y yo servimos como iglesia en este siglo que nos ha tocado vivir. La idea es que tú y yo veamos el ejemplo de vida que estos hombres nos dejaron, el legado que ellos dejaron a través de las Escrituras, y que no solamente nos conformemos con lo que escuchemos aquí a través de las prédicas, sino que de manera personal yo pueda indagar y averiguar, investigar, meditar, meterme en la palabra de Dios y buscar un poquito más, porque aquí simplemente desde el púlpito estamos dando pinceladas, estamos dando una síntesis de lo que fue la vida de cada uno de los personajes que hasta ahora hemos visto. Ya anteriormente hemos hablado de 3 personajes bíblicos. Esta mañana nos corresponde hablar del cuarto. 4 hombres que con el número 4 que completamos hoy tuvieron el privilegio de conocer al ser que da razón a nuestra existencia, al Dios soberano, al Dios del universo, el Dios que nos ha dado la vida y que nos otorga a nosotros el privilegio de servirle y que podamos estar sujetos a su voluntad. El primero de ellos que veíamos, siempre tengo que hacer este resumen, era Job, uno de los más antiguos, y veíamos en este hombre que era un hombre que era descrito en las Escrituras como temeroso de Dios y apartado del mal. Si hay algo que debe de quedar fresco en nuestras mentes para nosotros imitar de Job, es que se puede vivir en este mundo temiendo a Dios y vivir una vida apartada del pecado de donde Dios nos sacó. El segundo de ellos era un hombre que caminó durante 365 años al lado de su Dios, y este hombre se llamó Enoc. Y dice la palabra de Dios que fue una relación tan especial que en medio de tiempo donde todo el mundo estaba entregado al mal, Dios vio que la maldad de los hombres habría crecido en la tierra, que luego más adelante de la existencia de Enoc tiene que enviar un diluvio para destruir la maldad que se estaba operando en los seres humanos. Este hombre Enoc, en medio de este ambiente, caminó durante 365 años, siéndole fiel a Dios, diciendo, sí se puede, sí podemos ser diferentes en medio de una generación dañada y torcida. Y dice que luego de estos 365 años, Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Tuvo el privilegio de pasar de esta tierra sin experimentar la muerte, a diferencia de los demás mortales. El número 3, conocido como Elías Tibita, un profeta de Dios, el hombre de fuego, hombre de Dios, quien enfrentó a los profetas de Baal, profetas que incitaban al pueblo a quitar su mirada del Dios verdadero, y Elías se revistió de poder, de confianza en Dios, y le dice a estos hombres, solamente hay un Dios, y su nombre es Jehová, y es el único Dios verdadero a quien tenemos que servir. Y vimos también que este gran hombre de Dios fue trasladado al cielo, al igual que Enoc, en un carro de fuego, y no experimentó la muerte. Esta semana tenemos el personaje que, según la historia bíblica, es el hombre más grande que ha dado la nación hebrea o el pueblo de Dios. Es el paradigma de todos aquellos que hoy profesamos la fe que tenemos en Cristo. Su nombre es Abraham, y este gran siervo de Dios tuvo el privilegio, también como lo tuvieron los 3 que ya hemos mencionado, de conocer al Dios que da vida, al Dios que cambia, al Dios que transforma, al Dios a quien tú y yo tenemos el privilegio de servir. Esto me lleva a hacer la siguiente pregunta. Para todos los que estamos acá, todos los que me escuchan, ¿es para ti un privilegio conocer a Dios? ¿Encuentras tu deleite en decir que eres hijo de Dios,
que para ti no hay nada más importante que la gente pueda identificarte como alguien que no se debe a sí mismo, sino que su corazón tiene un dueño y su dueño se llama Jesucristo. Que estamos siendo agradecidos con Dios porque nos sacó de una vida de pecado, de una vida dañada, le dio sentido a una vida que no lo tenía y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Es para ti, al igual que estos tres personajes y este cuarto que veremos hoy, es para ti un privilegio conocerle. Disfrútate, deleitas en el Señor. Sucede en tu vida lo que dice el Salmo 37, versículo 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿O acaso nuestro deleite sigue en las cosas de las cuales Dios ha querido quitarnos desde el día que nos regaló la salvación? En Génesis capítulo 12, que acabamos de leer los primeros 4 versículos, comienza esta historia que abarca alrededor desde este capítulo 12 hasta el capítulo 25 sobre este personaje grande conocido como Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Y esta mañana quiero que veamos algunas cosas, porque es mucho lo que podemos decir acerca de este personaje, pero el tiempo no nos daría para describirlo y decir todo lo que pudiésemos hablar acerca de Abraham. Esta mañana simplemente quiero abrir el apetito espiritual tuyo y mío para que indaguemos y nos metamos en las Escrituras. Indaguemos sobre la vida de Abraham y veamos en qué consistió ser amigo de Dios, en qué consistió que él encontrara serle fiel a Dios y ser obediente hasta la muerte y ser ejemplo para todas las generaciones venideras. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que conozcamos un poquito acerca de este hombre. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde procedía? ¿Qué dice las Escrituras? En el capítulo 12, donde acabamos de leer los primeros 4 versículos, comienza la historia de cómo Dios decide llamar a este hombre. Y el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El escritor de Génesis, Moisés, quien escribe este primer libro del Pentateuco, comienza diciendo lo que Dios le da una orden a Abraham. Y esta orden era de que Abraham dejara todo lo que tenía, todo lo que para él significaba algo. Dios le dice: suelta eso, dale banda, como decimos los dominicanos, y haz lo que yo quiero que tú hagas de aquí en adelante. Para conocer quién era este hombre, de quien comienza hablando Génesis capítulo 12, quiero comenzar a decirle que su padre se llamaba Taré. Sus hermanos fueron Nacol y Harán. El padre de Lot, Harán, murió, y este joven llamado Lot quedó en manos de su abuelo Taré y su tío Abraham. ¿Qué más podemos aprender de este personaje? ¿Quién era y de dónde procedía? Este hombre que comienza relatando Génesis 12, que se conoce como Abraham, más adelante Dios decide llamarlo Abraham, que significa padre de muchedumbre. Fíjense que hay una gran diferencia en Abraham y en Abraham, que es el nombre que Dios le da, y es del personaje de quien quiero que tú y yo se quede grabado en nuestra mente, porque lo que tiene importancia es lo que Dios hace luego de que nos llama y nos escoge para que nosotros podamos servirle en la obra del ministerio. Entonces, conociendo ya estos datos sobre Abraham, que su padre se llamaba Taré, que sus hermanos eran Nabal y Nacol y Harán, que tenía 2 hermanos y que su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham, padre de muchedumbre. Veamos un poquito lo que dice Génesis acerca de los antecedentes de su genealogía, de lo que nos habla el capítulo 11, versículo 27 al 32. Y quiero que esté atento a la Biblia, a cada uno de estos versículos que te estaré citando, para que conozcamos
sobre quién era este hombre y de dónde procedía. Y lo que nos relata la palabra de Dios, luego que nosotros conocemos para que entendamos que tiene asidero bíblico de dónde procedía Abraham, dice que estas son las generaciones, y leo en Génesis 22, 27 al 32, estas son las generaciones de Taré, padre de Abraham. Taré engendró a Abraham, y a Nacol y Harán, y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacol para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacol, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Estos versículos que acabo de leerte en el capítulo 11, versículo 27 al 32, nos dan la procedencia a nivel genealógico de dónde procedía Abraham y cómo se fueron llevando los eventos para que este personaje, a quien Dios llama en el capítulo 12, entre en la historia bíblica. Su padre, Taré, sus hermanos Nacol y Harán, quien era padre de Lot. Estos personajes son importantes que nosotros indaguemos sobre ellos y conozcamos mucho sobre sus antecedentes y lo que la Biblia relata con relación a la vida de estas personas. Porque es importante que conozcamos esto, porque para ver la grandeza de Abraham es importante ver de qué familia procedía y el trasfondo de donde Dios decide sacarlo. Aquí Dios decide hacer un pacto que vemos más adelante con este hombre a quien Dios decide llamar en Génesis capítulo 17, los versículos 4 al 5. Y te lo leo para que vayamos familiarizándonos con el significado del nombre de Abraham, por qué Dios decidió llamarlo, de cambiar su nombre de Abraham a Abraham. Y dice Génesis 17, 4 al 5, he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de mucha gente. Aquí está el cambio del nombre de este siervo de Dios. ¿Y por qué Dios decide cambiar su nombre? Y vamos a entender más adelante por qué Dios decide ponerle padre de muchedumbres o padre de mucha gente. Y es importante que tú y yo prestemos atención a esto. Cuando se refiere a padre de mucha gente, en ese paquete, por la misericordia de Dios, por el llamado de ese hombre, entra el plan de salvación. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de conocer a ese ser tan maravilloso llamado Dios, a quien nosotros hoy tenemos la oportunidad de servirle y estar en esta tierra pronunciando y diciendo que somos sus hijos. Algo que podemos aprender aquí de la procedencia de Abraham, y quiero que quede claro esto y grabado en tu corazón en esta mañana, porque muchas veces pensamos que cuando Dios decide llamar a alguien es porque es alguien sobresaliente, es porque es alguien que no tiene ninguna tacha, es porque es alguien que quizás goza de los mejores méritos, humanamente hablando. Y quiero decirte en esta mañana que en el plan de Dios nunca ha sido así. Por eso en el Nuevo Testamento vemos por boca de los apóstoles cuando ellos mismos dicen que Dios decidió escoger a lo menospreciado del mundo, a lo vil, a lo que no servía para nada. Entre ese grupo estamos tú y yo, y Dios decide hacernos reyes y sacerdotes para la gloria de Él. Nos dio valor, le dio sentido a una vida dañada por el pecado, nos hizo sus hijos y nos escogió con un propósito especial. La pregunta es,
estoy yo cumpliendo con el propósito por el cual Dios me llamó. En esta mañana estaremos viendo el propósito por el cual Dios llamó a Abraham, el propósito por el cual Dios decide decirle: abandona tu tierra, tu parentela, abandona todo tu trasfondo pasado y obedéceme y haz el plan por el cual yo te he escogido. Y lo que decía antes de hacer el paréntesis, como siempre hago, que cuando Dios decide llamarlo, decide escoger a quien Él quiere escoger y lo usa de la manera que Él quiere usarlo, porque así es nuestro Dios. En Abraham aprendemos que no importa tu pasado, que cuando Dios quiere usarte para su propósito, Él hace lo necesario para que se cumpla eso en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos un poquito a la historia. El libro de Génesis, como lo conocemos, es el libro de los inicios. Y vemos cómo al principio, desde el capítulo 1, Dios comienza a formar este mundo y a hacer todas las cosas. Dar vida a una tierra que estaba desordenada y vacía. Coloca a los hombres en el mundo. El hombre peca. El hombre tiene su caída en Génesis capítulo 3. Luego ya, después, en este mismo capítulo, Dios da la esperanza de que un día esa caída iba a ser restaurada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Y Jesucristo en la cruz del Calvario con su sacrificio vencería al diablo con todo su poder. Y todo el señorío que Satanás tenía sobre los seres humanos iba a ser sujetado a los pies de Cristo. Y el pecado que nos asediaba, el pecado que nos controla, cuando el hombre viene y confiesa a Jesús como Señor, es libertado de ese pecado y su condición es cambiada de pecador a un hombre que vive y tiene vida en Jesucristo. Después del diluvio, ya desde Génesis capítulo 6, capítulo 7, cuando Dios envía el diluvio a la tierra, hay un personaje llamado Noé que tuvo 3 hijos. Y estos 3 hijos se encargaron, después de que Dios exterminó toda la especie humana, dejando solamente vivo a Noé y a sus hijos y la familia que estos tenían. Dice la palabra de Dios que estos 3 hijos de Noé, llamados Sem, Cam y Jafet, o Café, como usted quiera llamarlo, comenzaron a llenar la tierra y se multiplicaron. Y como resultado de esta multiplicación, los hombres, en vez de seguir con su mirada puesta en Dios, los hombres se olvidaron de quién era su creador, de quién era quien le había librado de la condenación del diluvio. Y estos hombres que procedían de un hombre santo, de un hombre que le servía a Dios llamado Noé. Qué triste es ver que las generaciones que vinieron después de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, estas generaciones deshonraron el nombre de Dios. La maldad continuó desarrollándose en la tierra hasta el punto que en Génesis capítulo 11 dice que era tan grande la maldad de los hombres que todos hablaban una sola lengua, tenían un solo propósito y deciden construir una torre llamada la Torre de Babel. Y esta torre, Dios, viendo que nadie le podía hacer cambiar a ellos del designio que habían decidido hacer, Dios decide bajar y la Trinidad en manifiesto en Génesis capítulo 11 dice: a esta gente nadie lo va a hacer desistir de este asunto. Bajemos y confundamos sus lenguas para que ellos no entiendan lo que están haciendo y así sean disgregados por todas las partes del mundo. Así lo hizo la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Deciden confundir las lenguas de los seres humanos que habitaban la tierra. Y como parte de esto, Dios decide confundir su lengua y le esparce por todas las partes del mundo. ¿De dónde procede entonces y de dónde entra nuestro personaje Abraham en todo esto? Luego de pasar lo acontecido en Génesis capítulo 11, cuando Dios decide disgregar a la humanidad por toda la tierra conocida, entonces comienza el capítulo 11 y los finales del capítulo 11 que acabamos de leer en Génesis 11, 24 al 27, dice que el padre de Abraham, llamado Taré,
era descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Miren de dónde procedía Taré y miren de qué descendencia vendía Abraham, de la descendencia de Sem. Y según como lo narra Josué, este padre de Abraham, escúchalo bien, escucha bien, ¿quién era el padre de Abraham? Según el relato bíblico y como lo narra Josué, este hombre era un idólatra pagano y de allí descendía Abraham. Por eso decía al principio, cuando Dios te escoge, no importa tu pasado, no importa tu trasfondo, no importa lo mal que la gente hable de ti. Cuando Dios te llama, Dios cambia tu corazón, Dios cambia tu entorno, Dios te escoge para su gloria. Y si tú y yo lo dejamos usar, Dios hace grandes cosas como lo hizo con Abraham cuando le llamó de una tierra pagana, de un padre pagano, de un padre idólatra, a conocer al Dios verdadero. Y Dios le da una orden y este hombre decide obedecerla. A diferencia de nosotros, la iglesia del siglo XX o del siglo XXI, que recibimos el llamado de Dios, recibimos el mandato de Dios de apartarnos, de hacer lo que a Dios le agrada, de vivir en santidad en medio de un mundo dañado, en medio de un mundo torcido. Y nosotros, tristemente, duele decirlo, en vez de obedecer a Dios, seguimos bajo nuestro propio criterio y seguimos repitiendo la historia de los hombres que le dieron la espalda a Dios, mencionado desde Génesis capítulo 11 hasta Génesis capítulo 6. Es triste que conociendo a un Dios bueno, conociendo a un Dios santo, a un Dios perfecto, que no quiere que ver nada con el pecado y que quiere que su pueblo viva en santidad, el pueblo de Dios, en vez de buscar la santidad de Dios, decidimos siempre hacer lo contrario, porque somos tercos, somos rebeldes. Y muchas veces, hermanos, nos fijamos en los pecados del pueblo de Israel y nos olvidamos que nosotros que estamos viviendo la era cristiana, que somos la iglesia del Señor hoy en día, estamos quizás teniendo el mismo comportamiento, aún teniendo mejor oportunidad que ellos, porque estamos viviendo en el tiempo de gracia. Ya no vivimos bajo la ley, porque si viviésemos bajo la ley, muchos de nosotros, los que estamos hoy presentes, hoy fuésemos historia, ya hubiésemos sido cortados de la tierra por el engaño y por el mal comportamiento que exhibimos, aún diciendo, entre comillas, que somos cristianos. Dios decide llamar a Abraham de una procedencia pagana, de una procedencia idólatra. Y Josué 24:2, que respalda lo que te estoy diciendo, por eso te decía, como lo narra Josué, y quiero que mueva tu Biblia allí, a Josué 24:2 dice, y dijo Josué, cuando Dios le llevó a la tierra prometida, cuando tuvo que sustituir a Moisés y guiar a este pueblo rebelde, a este pueblo para que pasase a la tierra prometida, Josué le recuerda a ellos cosas que se le habían olvidado. Y en Josué capítulo 24, ya al final de sus días, cuando Josué va a poner a este pueblo a escoger a quién ellos debían de servir, porque algo Josué estaba claro y lo había dicho al final de este capítulo 24, yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión firme, una decisión que los padres, si quieren tener mejores hogares, mejores hijos, debemos de proponérnosla y hacerla clara en nuestras casas, en nuestras familias, y poner en claro a nuestros hijos, poner en claro a nuestros familiares. En esta casa se sirve a Dios. En esta casa no se acepta ningún ritual a Satanás, ninguna cosa que sea en contra de Dios. Y mi casa y yo serviremos a Jehová, pero no somos tan valientes, no somos tan aguerridos. Decimos que conocemos a Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y dice Josué, hablando con esta generación que iba a continuar después de él, y le dice lo siguiente, y dijo Jehová a todo el pueblo, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová. ¿Qué le dice Jehová a este pueblo Israel? Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, no tenían esperanza,
fueron esclavos, fueron maltratados por los egipcios, estaban separados de las bendiciones que Dios había prometido a este hombre llamado Abraham. Y dice Josué, nuestros padres habitaron al otro lado del río. Esto es Taré, porque Taré era el padre de Abraham y Nacor, y servían, dice Josué, a dioses extraños. Josué le recuerda a este pueblo, miren cómo Dios viene trabajando con nosotros, miren lo que Dios ha hecho para meternos en esta tierra. Dios ha venido guiándonos desde el principio. Dios ha querido el bien para nosotros. Dios nos ha mostrado el camino a seguir, pero por causa de nuestra desobediencia hemos fallado, hemos caído, hemos pecado y le hemos dado la cara o la espalda, le hemos dado la espalda al Ser Supremo, al Dios verdadero, y nos hemos inclinado a dioses paganos, como lo hizo nuestro padre Taré, padre de Abraham y de Nacor. No se nos olvide eso. Y a este Abraham Dios decide llamarlo para marcar la diferencia. Y vuelvo y te repito, no importa su trasfondo, no importa de dónde Dios le sacó. Eso tiene que hacerlo recordar a ti y a mí. El día cuando Dios decidió sacarnos de la pudredumbre del pecado donde nos encontrábamos. ¿Quiénes éramos tú y yo? ¿Qué valor teníamos para el mundo? Quizás muchos de los que estamos aquí éramos despreciados. Quizás nadie quería saber de ti y de mí. Quizás gozábamos de muy mala reputación. Y habiendo tanta gente sobresaliente en Consuelo, más inteligente quizás que tú y yo, de mejores familias según ellos. Porque yo creo que yo soy de la mejor familia, porque soy de la familia de Dios. Y esa es la familia que tiene sentido para mí. Y mis hermanos y mis hermanas, como dicen las Escrituras, son aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios. Porque aquellos que no hacen la voluntad de Dios, tristemente, no le puedo llamar hermanos. Quizás podemos estar unidos por la sangre, por algún vínculo, lo que sea, pero los hermanos que verdaderamente somos familia y que nos une el amor verdadero, somos aquellos que hemos sido transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es importante pensar de dónde Dios nos sacó y por qué te llamó para su ministerio. En la vida de Abraham, nosotros aprendemos que Dios decide llamar a este hombre en medio del paganismo, en medio de la idolatría. Le dice, abandona tu tierra y tu parentela. Es lo que va a comenzar a hablarlo Génesis capítulo 12. Y este hombre, sin titubearlo, sin pensarlo dos veces, decide obedecer y hacer lo que Dios le estaba mandando hacer. Iglesia de Cristo, ¿hasta cuándo tú y yo vamos a seguir escuchando mensajes? Vamos a seguir escuchando que Dios quiere cambiar el rumbo que le estamos dando a nuestras vidas. Que hay cosas que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Que hay cosas en las que Dios quiere usarte a ti y a mí. Y hay situaciones en las que tú y yo estamos viviendo que no dejan que Dios complete su obra en nosotros. Es tiempo de que nosotros atendamos al llamado de Dios. Es tiempo de como que iglesia despertemos y abramos nuestra mente, nuestro corazón. Dejemos nuestra vanidad, dejemos nuestro orgullo de creer que no la sabemos toda, de que yo no necesito aprender más, ya yo lo sé todo. ¿Qué líder tiene que guiarme a mí y decirme lo que yo tengo que hacer? Ya yo tengo una Biblia. Yo voy a la iglesia cuando se me venga en gana. Yo participo en lo que yo quiera participar. Pero tú no eres quien para decirme a mí lo que debo o no debo de hacer. Y Dios sigue mandándote mensajes, mandándonos mensajes, hablándonos a través de la Biblia. Y nosotros seguimos envanecidos en nuestra mente, inflados en nuestro orgullo, diciendo, no necesito nada más. Voy a la iglesia para que no digan que no fui. Escucho el mensaje porque tengo que estar ahí sentado. Pero eso yo no le presto atención. Yo le presto atención a lo que yo creo que es correcto. Porque yo soy el que tiene la razón. Si eres de lo que piensa de esta manera, te invito a arrepentirte en esta mañana. Te invito a doblar tus rodillas. Y como hablábamos del sacrificio en la comunión, que clames al Señor y le pidas perdón por tus pecados y cambies el estilo de vida
que estás llevando. Su llamado, ¿cómo acontece? En Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 9, van a comenzar a narrarnos cómo Dios llama a este hombre de medio del trasfondo que ya hemos mencionado. Y quiero dejar bien claro esta mañana, y como decía desde el principio, el tiempo no daría para nosotros hablar todo lo que hay que hablar sobre Abraham, porque es mucho lo que hay que aprender de este hombre. Pero yo espero abrir en ti el apetito, el deseo de escudriñar, de conocer por qué este hombre Dios lo consideró su amigo. ¿Por qué este hombre fue llamado padre de muchedumbre? Porque este hombre es el mayor ejemplo de fe que toda la era cristiana, que todo el cristianismo tiene que tomar como referencia. ¿Y por qué la Biblia lo llama el padre de la fe? Con el llamado de Abraham quiero decirte que cambia todo el panorama del trato de Dios con la humanidad. Como te relataba al principio, desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, el mundo que Dios había hecho, el mundo perfecto, el hombre sin pecado, había pecado, había desobedecido, había faltado a la santidad de Dios. En vez del hombre volver y recuperar su comunión con Dios, volver a ese Edén donde Dios quería colocarle, volver a esa tierra donde gozaba de todos los privilegios dados por Dios, el hombre comenzó a crear sus propias imágenes, a hacer sus propios dioses, porque vuelvo y repito, el envanecimiento humano, nuestro orgullo, nos lleva a un punto que nosotros creemos que ya Dios no tiene nada que hacer en nuestras vidas, que ya yo lo he logrado todo, que me siento realizado. Y cuando me veo de esta manera, cuando me inflo en esa nube, caigo en la idolatría y quito mi mirada del Dios poderoso, del Dios amoroso, y me inclino a otras cosas que la convierto mis dioses. Dígase trabajo, dígase amigo, dígase profesión, dígase estudio, dígase todo aquello que en tu vida y la mía está ocupando el lugar que debe de ocupar Dios, que debe de ser el número uno y único en cada uno de nosotros. El llamado de Abraham cambia el panorama de toda la humanidad. El relato bíblico que comenzamos a ver aquí en Génesis capítulo 12, aquí muestra que Dios escoge a su amigo de un mundo pagano y le hace maravillosas promesas que cambiarían toda la historia. Lo que Dios comienza a prometerle a este hombre y formarían lo que se conoce como el pacto abrámico, un pacto hecho por primera vez en la historia entre Dios y un humano mortal, un humano como tú y yo, a quien Dios decide cambiarlo, a quien Dios decide usarlo, a quien Dios decide a través de ti, yo haré un pueblo diferente, yo haré una nación que todo el mundo tendrá que reconocerla y a ti te llamarán el padre de muchedumbre, el padre de la fe, y la fe cristiana a través de ti llegará a todo el mundo. Algo que quizás para este hombre de 95, de 75 años, cuando Dios le llama, pareciera, ¿y cómo esto será posible? ¿Cómo yo con la edad que tengo, lo que Dios me está prometiendo se va a llevar a cabo? ¿Sabe cómo eso se cree? Por la fe que este hombre le tuvo a Dios. ¿Cómo Dios va a usarte a ti? Cuando tú y yo pongamos la fe en Él y creamos que para Dios, como Dios mismo le dice a Abraham, para mí existe algo imposible. Para el Dios tuyo y mío no hay nada imposible. Por eso vuelvo y te repito, cuando Dios quiere usarnos, Él usa los medios necesarios para hacerlo, pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a obedecerle y a seguir la fe y a confiar en Él como confió este hombre llamado Abraham. En su llamado vemos una fe ejemplar. En su llamado vemos el mayor ejemplo de obediencia que humano alguno podía tener. Un hombre que quizás en sus antecedentes pasados, por la crianza de su padre, no tenía nada que le acercara a Dios, no tenía ninguna referencia para ser tan obediente y poner y colocar toda su fe en alguien que él no conocía, en alguien que quizá para él era un Dios más. Y este hombre no lo vio de esa manera.
Él vio a Jehová como el Dios verdadero y obedeció al llamado que Dios le hace en Génesis capítulo 12. Y dice que su fe y su obediencia marcaron la diferencia en lo que fue su amistad con Dios y lo hace digno de que todos nosotros querramos imitar su fe y la obediencia que él mostró a Dios. Su gran ejemplo de obediencia y de fe lo convierte en el padre de todos los creyentes. Qué gran privilegio tuvo Abraham de conocer a Dios, al igual que Elías, al igual que Job, al igual que tú y yo, que también hoy tenemos el privilegio de conocerle. La pregunta es, ¿estamos tú y yo dispuestos a imitar la fe y a imitar la obediencia de este hombre de quien estamos hablando? Dice Génesis, Romanos, haciendo referencia a lo que te estoy diciendo, de cómo Dios le llama y cómo Dios puso su mirada y comienza una amistad con este hombre llamado Abraham. Me gusta lo que Pablo dice acerca de él en Romanos capítulo 4, y mueve tu Biblia allí, los versículos 1 al 3. Y ten tus dedos listos y tu mirada preparada para que lea cada uno de los pasajes que van a mostrarnos cómo Dios en su llamado a este hombre marca la diferencia y lo convierte en el hombre de fe y obediencia, en el ejemplo de fe para todos los creyentes que hoy le servimos al Señor. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Oye lo que marcó la diferencia y por lo cual Abraham es digno de que nosotros estemos hablando de él y querramos imitar su fe. Lo que dice el apóstol Pablo acerca de él. ¿Tú sabes por qué él se ganó el mérito de ser amigo de Dios, de tener el privilegio de conocer a Dios, de ser un hombre de fe, de ser el padre de muchedumbre, de ser el padre de todos los creyentes? Porque creyó, dice Romanos capítulo 4, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está la diferencia. No es por mis méritos, no es porque la gente hable bien de mí, no es porque yo creo que Dios tiene que escogerme a mí para yo hacer su voluntad en la tierra. No. ¿Tú sabes qué fue la gran diferencia de este hombre a los que le antecedieron? Según Génesis capítulo 12, que Abraham le creyó a Dios. Y esa obediencia de creer a Dios y de poner su fe en Dios le dio el privilegio de ser justificado, de ser contado por justicia, de ser visto justo ante los ojos de Dios. Así Dios un día quiso hacer contigo y conmigo. Nos llamó, nos sacó del pecado, nos dijo, abandona la vida que llevas y ven a esta nueva identidad que yo te tengo en Cristo. Y nos dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Pero qué triste es que a diferencia de Abraham, lo que debe de ser viejo en nosotros sigue siendo nuevo. Y de donde Dios ha querido sacarlo, nosotros seguimos empujando y luchando y diciendo, de aquí yo no quiero salir porque esto me entretiene, esto me mantiene enfocado, cuando nuestro enfoque tiene que ser Dios. Creamos como Abraham para que seamos contados por justicia. ¿Qué más dice? Continúa la palabra de Dios diciendo en Romanos capítulo 4, no te muevas de allí. Y ahora, a partir de los versos 16 al 24, oye qué más sigue diciendo Pablo acerca de Abraham, cuando Dios decide llamarlo, y por qué Dios le escoge y le llama como su amigo, y lo atribuye como el padre de fe, como el padre de todos los creyentes. Y comienza el versículo 16 diciendo de Romanos 4, por tanto, es por fe, para que se crea por gracia, haciendo referencia a Abraham y haciendo referencia a nosotros que hoy creemos en el Señor, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también
para lo que es de la fe de Abraham, para aquellos que son de la fe de Abraham, el cual es padre de quién, de todos nosotros, dice la Escritura, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, dice el apóstol Pablo hablando de él en su llamado, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así es nuestro Dios. Él no necesita ayuda de nadie. Y si algo no tiene nombre, Él le pone nombre. Y si algo no existe, Él hace que exista. Y si Él quiere usarte, Él te usa, aunque los demás digan que tú no sirves para nada. Dios sí ve utilidad de tu vida. Por eso, dejémonos usar. Dejamos que Dios vea el potencial que tenemos. Aunque tu compañero no lo vea, Dios sí ve potencial en ti. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer. Tienes que tener tu fe puesta y confiar y depositar y ser obediente en todo lo que Dios te dice. Y es algo que la iglesia de este tiempo no quiere practicar. La palabra obediencia y vivir de acuerdo a la fe, que es la fe que Dios nos trajo a través de este hombre llamado Abraham. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser ¿qué? Padre de mucha gente. En ese paquete estamos tú y yo, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia, el llamado que Dios hace a Abraham en Génesis 12, es lo que Pablo se está refiriendo aquí. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que se estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Porque cuando Dios le da esta promesa, cuando Dios le dice, tú vas a tener una multitud que será como la arena del mar, como la estrella de los cielos. Y Pablo dice, aún este hombre estando casi muerto, porque llegaba casi a los 100 años, recuerda que cuando Dios le dice a él y a Sara que iban a tener un hijo, tenía 95 años. Por eso Sara se tiene que reír, porque Sara era estéril. Y una viejita así, salirle que va a salir preñada. Pero ¿dónde eso es posible? En la mente de Dios y en el hombre que cree y confía que para Dios no hay nada imposible. Y este hombre llamado Abraham le creyó a Dios y confió. Y por eso Dios le llama padre de mucha gente. La esterilidad de la matriz de Sara tampoco la dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Cuánto tenemos que imitar a este hombre? Se fortaleció en la fe, haciendo que, dando gloria, dice el apóstol Pablo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, porque la promesa de Dios son en el sí, en el amén. Y cuando Dios dice que va a hacer algo contigo y conmigo, por encima de todo pronóstico lo cumple, porque Dios no falla. Lo que pasa es que lo que fallamos somos tú y yo. Lo que dudamos somos tú y yo. Pero cuando alguien le cree a Dios, Dios hace maravilla. Y este ejemplo de este hombre de Dios llamado su amigo Abraham nos enseña a nosotros que sí se puede creer. Que aunque se vea incierto el futuro, en Dios ese futuro se convierte en realidad. Dice que tampoco dudó. Se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió de que le fue contada, sino que con también lo que creemos que le levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Porque de la descendencia de este hombre, de la promesa que Dios le dio, se cumpliría en Cristo que todos los seres humanos seríamos redimidos del pecado. Gálatas, hablando de por qué Dios decide llamar a este hombre y lo pone como ejemplo para todos nosotros los creyentes, y por qué él era el padre de la fe. Y según lo que acaba de decirlo el apóstol Pablo en Romanos, Pablo continúa diciendo en el libro de Gálatas, hablando acerca de este personaje de hoy, de este amigo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Iglesia, aprendamos a creer
Aprendamos a confiar para que seamos igual que Abraham, contados por justicia. Porque lo que nos está recordando el apóstol Pablo es que vale la pena obedecer a Dios y creerle a Dios como lo hizo su amigo Abraham. Y Pablo dice aquí, sabed por tanto que los que son de fe, dígase tú y yo, que tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo. ¿Tú sabes de quién somos hijos? ¿Qué dice la Escritura allí? Somos hijos de Abraham. Y la Escritura dice, proveyendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles. Un pueblo que no era pueblo. Dios decidió que íbamos a ser justificados. Aquellos que no teníamos justificación, dígase nosotros los gentiles, Dios de antemano, en la buena nueva Abraham, en la promesa que Dios le hace a su amigo, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Díganse también nosotros los dominicanos y todos los seres que habitamos en esta tierra, de modo que los de fe son bendecidos en el creyente Abraham. No estamos hablando de cualquier gente. Estamos hablando del ejemplo de fe más grande que ha pasado sobre la tierra. Estamos hablando de un hombre que Dios lo consideró su amigo, que Dios decide llamarlo de en medio del paganismo, de en medio de una generación torcida. Dios decide hacer una nación grande y Dios decide hacer un pueblo que hoy se llama iglesia y que imitamos la fe de este hombre llamado Abraham. Y yo espero que de verdad nos propongamos imitar su fe. El apóstol Santiago lo llama amigo de Dios. Un privilegio que no todos los hombres los tienen. Este Abraham lo tuvo, ser amigo de Dios. Aunque Jesús, en Juan capítulo 16, que ya vimos anteriormente, Juan 15, le dice a sus seguidores, ustedes no son cualquier gente para mí, ustedes son mis amigos, porque ustedes hacen la voluntad de mi Padre. Estamos tú y yo haciendo la voluntad del Padre para que Dios nos considere sus amigos. Y Santiago dice en el capítulo 2, versículo 21 al 23, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que su fe actuó juntamente con sus obras? Dice Santiago, y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo te conocen a ti y a mí? ¿Te conocen como el convertido carnal? ¿Te conocen como un convertido común y corriente? ¿O te conocen como alguien que verdaderamente es un hijo de Dios y que se puede considerar y puede llenarse la boca y decir, yo tengo el privilegio de conocer a Dios? Yo soy amigo de Dios. Qué lamentable que nos falta todavía mucho, porque no queremos poner de nuestra parte. Santiago dice que este hombre llamado Abraham fue llamado amigo de Dios porque creyó a Dios. Creyó de una manera tan grande que aunque no veía lo que Dios le estaba prometiendo, él sabía que Dios era suficiente para cumplir. ¿Cuánto nos falta a nosotros aprender de ello? Venimos quizás un 10% o un 20% de esta congregación nos marque a orar. Los asientos brillan por la ausencia de cada uno de nosotros. Tenemos un chat llamado de oración e intercesión. Y todo el mundo quiere que oren por sus peticiones. Todo el mundo quiere que la petición de él la tomen en cuenta. Pero el martes, cuando tenemos que venir a interceder los unos por los otros, brillamos por nuestra ausencia. Queremos que Dios haga grandes cosas a través de nosotros. Queremos bendición. No vivimos quejando porque nuestro hogar se está destruyendo. Nuestra familia se consume en el pecado. Vemos que la bendición, en vez de acercarse, se aleja. Y comenzamos a decir, ¿y qué le pasa a Dios conmigo? ¿Se ha olvidado Dios de mí? No, Dios no se olvida de ti ni de mí.
quienes nos hemos olvidado de Dios, quienes nos hemos olvidado de sus promesas, quienes estamos fallando en creerle a Dios y poner nuestra fe en que aún no se vea la cosa y Dios la hará, somos tú y yo, porque profesamos conocer a Dios como dice Tito, pero con las acciones que demostramos en el diario vivir, negamos que Dios es real, negamos que Dios es suficiente, negamos que para Dios no hay nada imposible. Y queremos que nos llamen amigos de Dios. Y queremos que nos llamen creyentes. Y no queremos que nos llamen la atención. Y no queremos venir a la iglesia. Y yo sé que hay muchos ya pensando, bueno, hoy sí vino el loco de revolteado. Hoy sí fue que se cogió conmigo. No me importa lo que tú pienses. Lo que te tiene que importar es lo que Dios está pensando de ti en este momento. Dios está exigiendo de nosotros cambio. Y estamos luchando porque no queremos cambiar, porque no queremos obedecer, porque no queremos creerle a Dios como creyó Abraham. Su obediencia se resalta en su llamado. La promesa dada por Dios a él. Este hombre decide cumplirla, ejecuta la orden dada por Dios. Dios le dijo, sal, y él salió. Él no cuestionó a Dios. Pero ¿para dónde tú me quieres llevar? No. Génesis 12 dice que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Él no la veía. Él no sabía dónde estaba ubicada, pero salió. Él dijo, yo le voy a obedecer, porque si él me está mandando, él sabe para dónde me va a llevar. Si Dios te está mirando, si Dios quiere usarte, déjate usar. No te lleves lo que otros te digan que tú no puedes. Tú sí puedes, porque con Cristo se puede. Hay que creerle a Él, hay que confiar en Él. Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y oye lo que Dios le dice a él en este mandato y cuáles son las promesas que Dios le da. Y haré de ti una nación grande. Número 1, una nación grande, Dios le dice que iba a ser de él. Número 2, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, cuando el Señor pone su mirada en nosotros, Dios quiere que nosotros le obedezcamos, que nosotros no titubeemos, que al igual que Abraham, cuando Dios nos diga, salgamos. Pero lo triste es que Dios a ti y a mí, como diríamos en el buen dominicano, si pudiéramos decir una palabra, porque no es real, porque Dios no se jacta de nosotros, pero si Dios se jactase de nosotros, yo pudiese decir en este momento, Dios está harto de decirnos a nosotros que el camino que estamos llevando no nos lleva a nada bueno. Que las amistades con las que nos estamos mezclando nos están corrompiendo y nosotros seguimos diciéndole a Dios, no hombre Dios, tú eres demasiado bueno. No. ¿Quién ha dicho que yo tengo que apartarme de fulano y de fulana? ¿Quién ha dicho que yo tengo que salir de ahí? Yo me siento cómodo. Ahí es donde está el problema. Porque el pecado nos acomoda. El pecado nos hace creer que estamos bien. Y Dios insiste y sigue. Y va a seguir insistiendo. Porque Dios lo que quiere es bien para ti y para mí. Aunque nosotros nos rehusemos a hacerlo. Dios le dijo a él, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo que pasa es que tú y yo no estamos dispuestos a salir del dilema del pecado en el que nos encontramos. Porque estamos entretenidos. Porque estamos cómodos. Porque así yo estoy bien. Así yo no tengo que darle cuenta a nadie. A Dios todos tenemos que darle cuenta. Y aunque mi hermano y mi hermana no me vean en mis acciones ocultas, hay un Dios que siempre me ve. Porque Él es el Dios que todo lo ve. Qué triste. El resultado de su confianza y su amistad con Dios llevó a este hombre a recibir estas grandes promesas. Promesas que al principio él no la veía. La primera de ellas, que haría una nación grande. Cómo un hombre
viejo de 95 años, con una mujer estéril de 90 y pico de años también. Dios le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande. Y este hombre, sin tener ninguno que le gritara, nadie que descendiera de él, que él mismo tiene que decirle a Dios, bueno, como yo veo que van las cosas, porque él le creyó a Dios, pero él mismo tiene que recordarle a Dios y decirle, Dios, tú me dijiste que tú vas a hacer una nación, me dijiste la promesa de que ibas a hacer una nación grande conmigo, pero por lo que yo veo, serán mis esclavos quienes van a heredar todo lo que tú me estás diciendo. Y Dios le dice, yo me imagino a Dios riéndose en su cara diciéndole a Abraham, no, cree en mí, sigue creyendo. No creas que porque estás viejito, para mí eso es obstáculo para yo hacer lo que prometí contigo. Y la primera promesa que Dios le da es que iba a ser una nación grande. Él no tenía hijos para creerlo. Él no lo veía venir, pero Dios sí lo veía venir. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender en este mundo. Aunque no veamos las cosas, si está en la voluntad de Dios, el concedérnosla, Él lo va a hacer. Lo segundo que Dios le dice, que iba a ser bendecido. Y así fue. Dios lo prosperó. En el capítulo 13 vemos cómo Dios le llenó de bienes. En medio de una hambruna que se dio en toda la tierra conocida, Dios lo mueve a Egipto. Y en ese lugar, aunque se dieron algunos eventos que pudieran quizá manchar su fe por errores humanos cometidos por él mismo, este hombre fue prosperado y Dios le bendijo en gran manera. Y más adelante, al transcurrir de los años, toda esta bendición que Dios le dijo que iba a tener, él fue y la comenzó a recibir y prosperó. Y no había un hombre tan rico y tan poderoso como lo fue Abraham. La número 3, que engrandecería su nombre en la tierra. Y así fue. Hoy por hoy, el pueblo hebreo, no hay otro humano que tenga los méritos de lo cual gozó Abraham. ¿Por qué gozó de estos méritos? ¿Por qué gozó de recibir estas promesas? Porque él decidió creerle a Dios y ser amigo de Dios. ¿Estamos tú y yo dispuestos a creer en Dios, a obedecerle sin ver, a confiar que aún en medio de la nada Dios es suficiente para hacer posible todas las cosas? Mucho más que creer, tenemos que estar dispuestos a obedecer, porque Dios le dijo a él que a través de su obediencia, como resultado, sería que otros fuesen bendecidos a través de su vida. Dios le dice, basado en su obediencia, que él sería bendecido, y quienes lo bendijeran a él también serían bendecidos. Quienes lo maldijeran iban a ser maldecidos, y la familia de la tierra serían benditas a través de él. Qué grande fue este amigo de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 3, reafirma esto: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y también serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Concluyendo, los capítulos 10 al 20, nos narran su paso por Egipto, la gran hambruna que se había desarrollado en la tierra y lo sucedido con Sara, su mujer, frente al faraón, lo cual llevó al punto casi de costarle la vida a ellos. Lo que muchos tratan de tacharlo como una mancha en su historia, pero aún así, eso, a pesar de todo eso, Dios lo usaría para su bien y nos enseña a ti y a mí, iglesia de Cristo, que Dios no necesita ayuda cuando Él tiene un plan con nosotros y Él ha de ejecutarlo y Él lo va a cumplir por encima de lo que sea. Y fue lo que sucedió en Egipto cuando Dios tiene que herir a Faraón porque puso su mirada en Sara, porque creía que era hermana de Abraham, porque era lo que Abraham había vendido allí. Y por eso decía ahorita que muchos lo ponen como una mancha en su historia, pero eso no limitó que este hombre reconociese su error y se pusiese a disposición de Dios, reconociendo su falta y rindiéndose por entero a Dios.
Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 14 vemos la separación de su sobrino, quien estaba bajo su tutela, su sobrino Lot, y el rescate de este cuando fue apresado o fue acorralado por un grupo de malhechores de la ciudad de Gomorra y Sodoma. Y Abraham tiene que salir en su intercesión y rescatarle. A partir del capítulo 18 hasta el capítulo 21, varios eventos se llevan a cabo, comenzando desde la descendencia, de la cual pasaría de lo incierto por el paso de los años. Pero Dios, que no falla, que siempre cumple su promesa, lo haría realidad. Y aunque pareciera incierto por el paso de tanto tiempo, Dios cumple lo que le prometió. Y más adelante vemos que lo que Dios le prometió, que iba a tener un hijo, y ese hijo se llamó Isaac. Aunque en su intento humano de querer ayudar a Dios, se metió con una de sus esclavas y le dio un hijo llamado Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa, de la cual descendería Cristo, que redimiría el pecado tuyo y mío, era de Isaac. Y Dios le había prometido que era Sara que le iba a parir. Y así se cumplió. Si tú quieres saber un poquito más de esto, te invito a leer desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21 esta fascinante historia y todo lo que acontece de ahí en adelante. Varios eventos fueron llevados a cabo en estos capítulos mencionados: la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo sucedido con Abimelech, casi parecido a lo que sucedió con Faraón. Este Abimelech que también se fija en Sara, porque dicho sea de paso, la misma Biblia describe que no había una mujer tan hermosa como Sara. Nada más vemos y recordamos a Sara como la viejita que allí que no podía parir. Oye, era una mujer codiciable. Y por eso cuando Abraham llegaba a un sitio con ella, los hombres se quedaban pasmados y la miraban. Y esto sucede en el capítulo 20 con Abimelech. Y Dios tiene que también meter su mano e interceder en esto. El hijo esperado de la promesa sucede en el capítulo 21. En conclusión ya, capítulo 22, Dios pone a este hombre y le da la mayor prueba de fe que humano alguno podría experimentar, pidiéndole que sacrifique a su hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Y la pregunta humana es: ¿para qué dar tanta vuelta? ¿Para qué prometerme tanto? ¿Para qué decirme que en mi vejez me ibas a dar un hijo que iba a heredarme y que su descendencia iba a ser más numerosa que la arena del mar? Para luego, al final de mis días, humanamente hablando, me imagino yo a Abraham, si fuese yo, le digo a Dios: ¿para qué me lo dices? Si me lo vas a quitar. Pero Abraham no le hizo esas cuestionantes a Dios. Otra vez, en este mayor prueba de fe, Abraham decide creerle a Dios, no importando la circunstancia. Dios le dice: entrégame a tu hijo, y Abraham salió a entregar a este muchacho en sacrificio. ¿Qué aprendemos de esto que nos narra el capítulo 22 del libro de Génesis? Esta prueba de fe que Dios pone a Abraham es el ensayo de lo que más adelante experimentaría el mismo Dios con su Hijo Jesucristo, cuando Jesucristo en la cruz del Calvario iba a tener que cargar con el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario. Lo que Dios estaba haciendo con Abraham era lo que nosotros pudiésemos llamar hoy en día un ensayo de lo que se vivió en el Gólgota cuando Cristo decidió entregar su vida por amor por ti y por mí y por toda la humanidad. Más adelante, Jesucristo, según lo que nos narra la palabra de Dios, se cumple en él lo prometido a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra y que alcanzarían la salvación y la redención de sus pecados. Para entender esto, tenemos que leer obligatoriamente lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Y te invito allí al capítulo 3,
versículo 14 al 17. Y Pablo lo expresa de esta manera para que entendamos por qué Dios probó a Abraham pidiéndole a su hijo en sacrificio. Y Abraham, creyendo en Dios, no titubeó, porque él entendía que Dios era suficiente, como dice el escritor de Hebreo, que aún él sacrificando a su hijo después de muerto, Dios se lo volvería a dar. Eso se llama fe, eso se llama creer que para Dios no hay nada imposible. Y que si Dios me manda, yo tengo que obedecer y no tengo que cuestionar a Dios ni preguntarle por qué tú quieres que yo haga eso. Como somos los creyentes de Fresco en este tiempo, que cuando Dios nos manda algo, queremos comenzar a decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tú no mandaste al otro hermano? ¿Y por qué me escogiste a mí? Hagamos como Abraham, aprendamos de él e imitemos su fe. Porque hombres como él son dignos de imitar. Y dice Gálatas, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, para que entiendas, iglesia, este sacrificio que Dios le pedía a Abraham, alcanzase a los gentiles. Porque si esto no sucedía, si Dios no lo hubiera planeado así, la salvación no hubiese llegado a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, dice Pablo, un pacto, aunque era de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. Y le añade lo siguiente, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a sus simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y sabe cuál era la simiente de Abraham? A la cual Dios le había prometido que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En Gálatas, Pablo nos lo pone en un lenguaje que nosotros lo podamos entender. Todo el propósito de Dios llamar a Abraham, todo el propósito de Dios escoger a este hombre, sacarlo de una tierra pagana, de hacerlo su amigo, de demostrar el mayor ejemplo de fe y obediencia, era para que nosotros viéramos que en Cristo nosotros veríamos cumplido, que en Dios seríamos alcanzados para la salvación y que la promesa de Dios se cumple. No dice, y de la simiente, como si hablase de muchos, sino de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, porque la ley vino 400 años después, no lo abroga, sino para invalidar la promesa, porque en Cristo es cumplida la ley. Y dice el capítulo 3, versículo 23 al 29 de Gálatas, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuándo iba a ser revelada esa fe? En Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ha sido ese enlace para que nosotros entendamos que estábamos mal y que en Cristo está la solución de nuestro mal, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dígase usted y yo. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ojo, oído abierto, si somos de Cristo, ciertamente lo que somos de Cristo, linaje de Abraham, somos herederos según la promesa. Si hay alguien de quien tenemos que aprender de imitar su fe, de imitar su obediencia, y que somos llamados a ser de Cristo, somos aquellos que creemos en la fe que Abraham tuvo en Dios y en lo dispuesto que él estuvo en obedecerle sin titubear. Que Dios llame nuestra atención y que aprendamos a obedecer y que practiquemos el ejemplo de vida que Dios nos ha traído en esta mañana a través de este hombre llamado Abraham. Ya en el capítulo 25, este hombre tiene más hijos, pero el hijo importante era el hijo de la promesa por el cual descendería Cristo y traería la redención para todos nosotros. En el capítulo 25 termina la historia de este hombre. Muere en paz, muere al lado de su Padre Celestial, llamado Dios. Vivió una vida
que hoy sigue siendo un ejemplo y su historia tiene que seguir siendo contada a través de los siglos. Inclina tu rostro y nuestro pastor pasa por aquí para cerrar este tiempo.